Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. No hacerle mucho caso al calendario. Distinguido profesor, bienvenido sea usted. ¿Cómo anda usted? Preséntese en sociedad. Muchísimas gracias, Emilio. Profesor. El profesor Salem, hoy estrenando con un poco el título. Metiste que... la última, ¿no? Sí, el viernes pude. ¿Con cuánto? No. ¿No te das nota? Sí, pero con un 10, Emilio. ¡Qué grande! Estaba a hacer felicitaciones. Muchísimas gracias. Acá no viene nadie menos de 10, ¿eh? Acá un 9.50 te está mirando con desconfianza. ¿Metiste un 10 nomás? Sí. ¿Cuál es el tema de la tesis? Bueno, en el profesorado, justamente algo bastante parecido a los gobiernos radicales. ¿Ah, sí? Sí, Americana 3 es la materia. Bien ahí. Qué grande el profe, o sea, estrenando el título hoy acá con un 10. Qué grande. ¿Qué tema has traído? Me está interesando mucho ya esto. Hoy quiero hacer desde una apreciación netamente personal, más allá de la rigurosidad que requiere un análisis historiográfico, quiero hacer como una especie de acto de justicia. Ajá. Sin duda, al analizar los presidentes radicales de la historia argentina, Alfonsín por obviedad salta primero. Por cercanía, por mucho, sí. Los correligionarios sin duda también recordarán a Irigoyen. Después Ilia, por lo que representó también. Sí. Algún que otro nostálgico tendrá afinidad por Frondizi. Ya estamos en el terreno, viste, del bordecito. Pero en la historia yo creo que muchas veces lo peor termina siendo no la apatía, sino el total desinterés. Y ahí entra la figura de quien me gustaría hablar hoy, Marcelo T. de Alvear. Máximo Marcelo Torcuato de Alvear. Qué personaje espectacular. Sin duda que me parece que sí, que un personaje muy particular, muy interesante de verlo, porque como pusimos en el título de esta columna, es un patricio elegido por el pueblo. Sí. Marcelo T. de Alvear, para empezar con la ficha, nace en Buenos Aires un 4 de octubre de 1868. Ajá. Era hijo de quien había sido el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. ¿Y era nieto o bisnieto? Y bisnieto de Carlos María Alvear. Que hasta podía ser medio pariente de San Martín, si me apuras un poco. Sí, Carlos María Alvear fue quien lo introdujo en la política del entonces virreinato, de la entonces Provincias Unidas, a San Martín. Entonces, analizando la figura de Marcelo T. de Alvear, vemos que era una figura claramente aristocrática. Esto él nunca lo intentó negar. Era socio fundador del Jockey Club, que es por definición la máxima expresión de la aristocracia argentina. Sí. Era una figura que le gustaba asistir al teatro, le gustaba asistir a la ópera. Ahí está la clave. Él siguió como 8 años a la mujer. Esa es una anécdota muy interesante. La siguió por Europa hasta que la consiguió conquistar. Qué maravilla como ella Regina, ¿no? Su mujer, Regina Pacini, era una cantante lírica portuguesa que hizo un concierto en Buenos Aires. Alvear quedó totalmente fascinado. La siguió 8 años. Sí. 8 años la siguió por Europa. Y cuando al fin se casaron, obviamente fue un escándalo para la aristocracia argentina. Era una actriz, era una artista, Una artista, no entraba en el ideal de la época. Pacini no tenía doble apellido. Básicamente era un escándalo, pero era... Pues es que Regina Pacini había llegado a cantar con Caruso y estaba dentro de las mejores sopranos líricas de ese momento. Deja todo por amor y se viene con Alvear a la Argentina y fue una tremenda primera dama, lo sobrevive en muchos años. Sí, y terminó pobre, ¿sabías? Sí, termina... Gastó en bien público toda la fortuna. Sí. Era una dama benéfica que ojalá el mundo tuviera más como ella, ¿no? Es lo que se conoce como no con título, pero es la primera dama en ostentar esa figura, en mostrarse como la mujer del presidente en ese aspecto. Público, justamente, en su homenaje a Villa Regina, varias cosas más. Y el Teatro Regina Pacini en la ciudad de Buenos Aires. Y qué hermosa ella. ¿Me das un minutillo? Sí. Me deja enganchadísimo para venir rápido con la vida de don Marcelo Torcuato de Alvear, nombre completo Máximo, y Regina. Qué linda historia esa. Vamos a por Gustavo un par de minutos al exterior y luego volvemos rápido a
Se la llamó la Granja Próspera. Era un país interesante, no tengo muy claro cuánta gente vivía en la Argentina del 1920 y pico, pero empezaban a olerse derechos, reclamos, habían ocurrido algunos fenómenos, y en el camino entre una presidencia prolongada, la de Irigoyen, primer y segundo periodo, aparece este hombre del cual estaba hablando el profesor, don Marcelo T. de Alvear. Qué cosa linda, porque se lo conoce a Marcelo T. de Alvear, y el nombre completo, como te dije, es Máximo y es Torcuato, ¿no? Pero Marcelo T. de Alvear era un personaje de la alta sociedad porteña, descendiente de padres fundadores de la patria, resuelve en un momento de su vida, perdidamente enamorado, perseguir a una mujer por toda Europa durante años hasta que consigue enamorarla, se casa y viene al país. Y aquí comienza su gestión de gobierno, un periodo completo, ocupó del 22 al 26, ¿no? 28. Al 28, sí, perdón, 6 años era en esa época. Periodo en el cual hizo una serie de cosas que ni los más fervientes enemigos lograron destruir del todo. Eran tiempos de reconocimiento de derechos, como motivo de aparición de derechos nuevos, y Alvear fue haciendo a la par de una prolífica tarea cultural. Hablaste de la fundación del Jockey, hubo muchas más cosas que él fundara. Hay algo que no le perdono a Marcelo T. de Alvear. Para esas épocas un club atlético llamado Boca Juniors inauguraba algo así como una cancha y él dio el puntapié inicial del partido. Hay una foto muy, Nunca le muy perdoné buena. Eso. ¿Cómo con ese equipo? ¿Cómo convoca Alvear? Me extraña, hermano, habiendo tanto solo eligió patear el partido inaugural de Boca, ¿no? Pero bueno, tal vez lo imperdonable que tuvo don Torcuato. Nos conocemos hace poco, Emilio, hasta ahora siempre lo admiré, viene y me dice eso y lo acabo... Tampoco sos boquense. ¿Cómo que no? Señores, ha terminado el ciclo por este año. Bueno, sigue usted, boquense amigo. Seguimos entonces, como dijo Emilio, Alvear llega a la presidencia en 1922, pero antes de llegar a la presidencia había hecho un largo recorrido político, era lo que se decía un radical de origen. Sí. Alvear había sido secretario personal de Leandro N. Alem, fundador de la UCR, y había sido un actor muy importante en el famoso meeting del Jardín Florida, donde se da origen a la Unión Cívica, predecesor de la Unión Cívica Radical. Boinas. Había sido también un actor importante en la Revolución del Parque de 1890, había sido legislador y durante el gobierno de Irigoyen se desempeñó con lo que hoy se conocería como embajador en Francia. Alvear era un fanático de la cultura parisina, de la ciudad de París, tenía sus amigos y sus conocidos en París y se desempeñaba en un contexto político bastante complejo como era el escenario de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Alvear no participa en la campaña electoral, Alvear es no designado, pero gran parte de su candidatura es fomentada por el propio Irigoyen. Elegido de distancia. Y llega al país una vez ya elegido presidente. Presidente, maravilloso eso. Comparte con Sarmiento esta cualidad de haber sido elegido presidente sin estar en el país y sin haber participado en la campaña. Hay un tercero no elegido. Esto es capcioso, mi querido profesor. Hay un tercer presidente de la patria que no fue elegido por el voto popular, sino que fue nominado y que llegó desconocido completamente desde Washington. Se llamó Livingston. Livingston llega al país siendo agregado militar en la embajada, creo, en Estados Unidos, y de acá resuelve la Junta a elegirlo presidente y llegó acá como presidente. Absurdo eso. Alvear, volviendo a Alvear, sí. Hay una foto muy interesante de cuando él baja del barco y en un efusivo abrazo con Irigoyen. Esto que como Alvear era una persona bastante grande en tamaño, era un hombre muy grande y para muchos historiadores una persona de un carácter bastante fuerte. Mucho tiempo en ese momento se pensaba que iba a ser un simple marioneta Irigoyen, y claramente no fue así. Era una persona con un carácter muy fuerte y que lo demostró desde entrada formando su propio gabinete en donde ¿Qué nombres tenía? En donde los irigoyenistas, hay dos que me gustan bastante que después van a terminar siendo presidente, que uno es su ministro de guerra. No, su ministro de guerra, Agustín Justo. Agustín P. Justo, sí. Y su ministro no recuerdo si era del Interior o de Finanzas, que es Marcelino Ortiz. Claro, candidato. Mosca anda dando vuelta por ahí también. Mosca y también Vicente Gallo, sí. Férrimo antipersonalista. Sí. Alvear, y acá entramos en la cuestión de quienes defienden y quienes defenestran a su figura.
Alvear es criticado principalmente visto como un secretario general rodeado de presidentes. Muchos decían que Alvear no tomaba las decisiones y que daba una gran atribución a su gabinete y que eran estos los que manejaban el designio del gobierno. Cuestión que a mi juicio es bastante difícil de verlo de esta manera. Alvear claramente tenía mucho control de lo que pasaba, se expresa principalmente en una cuestión problemática que era el deseo del antipersonalismo de intervenir la provincia de Buenos Aires, sí, bastión de Irigoyen, sí, cuestión que Alvear se negó en todo su mandato. Y también tuvo una actividad parlamentaria, como bien mencionaba Emilio, muy orientada a lo cultural. Ahí Alvear, bueno, claramente su caso de inauguración de la cancha de Boca, estuvo presente también en muchos actos culturales, era una figura que potenció esta idea. Y también entender que estamos en lo que se conoció como los gloriosos años 20. Claro, sobraba plata. Había plata. Mucho tiempo se dijo que el gobierno que realizó acciones para defender a las clases más populares había sido Irigoyen. Claramente fue así, pero Alvear también hizo mucho. Alvear fue, por ejemplo, aunque YPF como tal nace a fines del gobierno de Irigoyen, lo puso Mosconi. El que lo designa al increíble Mosconi es Alvear. Fue él, sí. El que también lleva a cabo creaciones de cajas jubilatorias, también lleva a cabo también acciones de contacto con los sindicatos. Sí, que esa época eran anarcos o sindicalistas, eran bravísimos. Era bastante complicado. No eran estos gordos, eran tipos con unas ganas de pelearte que te volvía loco, pero estaba Patagonia. Sí, Alvear lleva a cabo negociaciones y arbitrajes en contra de lo que se cree por su origen social, no siempre a favor de las grandes empresas, sino que realiza arbitrajes en donde tiene acciones a favor de las clases obreras. Tuvo una peleita con capitales ingleses también. También. Interesante. Lo interesante de ver a Alvear es que cuando irónicamente el país estaba en su mejor momento económico, cuando todo iba orientado hacia el crecimiento, Alvear va a sufrir un problema en el espectro político, que era la famosa y conocida división del radicalismo. Para 1924, sería para mitad de su mandato, no puede controlar esta situación. El radicalismo definitivamente se parte en la UCR y la UCR antipersonalista. Y acá en donde termina siendo el problema Alvear. En 1928 Irigoyen gana vuelve al gobierno y Alvear queda en una posición intermedia. Sí. Para los irigoyenistas es criticado e incluso cuando se produce la transferencia del mando hay una anécdota en donde muchos irigoyenistas le gritan traidor y Alvear se quiere ir a las piñas con todos. Se quiere ir a las piñas con todos, lo terminan frenando. Y por otro lado los antipersonalistas lo criticaron porque dijeron que no hizo lo suficiente para evitar la vuelta de Irigoyen. Claro. Entonces queda en el medio de esta situación. El pedido tuyo de intervenir en Buenos Aires. Claro, no principalmente ante eso. Y acá para mí viene la etapa más interesante y más política de Alvear. Alvear cuando termina su gobierno se va a Francia. Sí. Y acá la mayoría de los mensajes que recibe Alvear, estamos hablando obviamente de 1930, la comunicación que había era carta. Y no era web, sí. Recibe comunicación por parte de sus amigos, principalmente antipersonalistas, que le pintan en una situación mucho más negativa de lo que en realidad era. Y acá Alvear tiene su mancha, que es una nota que le hacen para un diario llamado La Razón de la época, en donde dice, cito, Irigoyen, con una ignorancia absoluta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiera complacido en menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar. Mi impresión, que transmito al pueblo argentino, es que el ejército que ha jurado defender la Constitución debe merecer nuestra confianza y que no será una guardia pretoriana ni que esté dispuesto a tolerar la obra nefasta de ningún dictador. Eso te suena hoy a que estaba pidiendo un golpe. Exactamente. No era así en la época. No era así en la época. Y Alvear rápidamente, cuando vuelve a la Argentina en 1930, se entrevista con Justo, el entonces presidente, Ese sí. Y automáticamente cambia su postura y se vuelve un ferviente contrario al gobierno de la denominada década infame. Claro. Gobierno que incluso lo termina metiendo preso
y termina varios meses detenido en la isla Martín García. Sí, justamente ahí, donde más tarde sería el propio Frondizi. Y fue un tremendo militante del radicalismo, porque aún cuando de adentro decían cosas, él salía y recorría. Hay actos de él por todas las productoras. Él se recorre después, sí, previa reunión con Irigoyen, en donde Irigoyen lo institucionaliza. Alvear va a ser presidente de la Unión Cívica Radical desde 1931 hasta su muerte en 1942. Irigoyen habla a sus seguidores y le dice: encolúmnense detrás de Marcelo, la figura que va a guiar al partido va a ser Marcelo. Palabras del propio Irigoyen. Irónicamente, Alvear va a tener mayor fidelidad de estos grupos irigoyenistas que de los antipersonalistas, que eran sus supuestos aliados y los más cercanos a él, los cuales van a terminar traicionándolo en gran medida y sumándose a la entonces concordancia. Que esos muchachos tienen larga memoria, además. Figura extraña, entonces, no siempre reivindicada por los radicales, y lógicamente la oposición se ha hecho panzada, con un Alvear bajando en su propio vagón en la estación de trenes de Mar del Plata, recorriendo los jardines de su residencia en Mar del Plata también. O sea, la oposición siempre se divirtió mucho con la figura de Alvear, separándola, pero el radicalismo debería homenajearlo, recordarlo un poco más. Alvear incluso en estos últimos años no solo metió la cara, sino que metió el bolsillo. Sí, en estos años posteriores a su presidencia, Alvear metió plata directa de su bolsillo, recorriendo el país tratando de reorganizar el radicalismo totalmente cuasi destruido post-golpe. Muere muchos años antes de Regina. Muere en 1942. Ella en el 60 y pico. En el 60, sí. Bueno, ella vivió de una pensión graciable al fin de su vida, porque toda la plata que había heredado el marido la gastó en bien público. Sí. O sea, lo que había mamado a esa mujer en la casa era exactamente eso que hizo Alvear, poner su plata para hacer política. No hay más eso. Creo que eso es el principal legado que nos deja, una idea de a pesar de sus errores, de profundo compromiso al partido, una idea de moralidad republicana, de que las instituciones son los que permiten el crecimiento, y de verdadero compromiso, incluso aunque a veces esto lleve a gastar propia plata y a terminar en cana. No te regalaron el título profe ni el 10 tampoco. Placer oírte como costumbre. Muchísimas gracias por el lugar, Emilio. Inaugurando su título, el profe, que ya viene ejerciendo la carrera hace rato, nos contó el diario del lunes. Nos llevó un siglo atrás y nos ha paseado por la historia. Esto fue con el diario del lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.